cualquier persona que se siente a cenar esta noche en un restaurante promedio probablemente no sepa que los ingredientes de su plato han viajado el equivalente a 2 vueltas y media al mundo antes de llegar a la mesa. Es una locura, sí. Creemos que nuestra vida es súper local. Compramos en el barrio, trabajamos en nuestra ciudad. Pero, a ver, la realidad es que vivimos inmersos en una alucinante y a veces absurda danza logística global. Literalmente tenemos el mundo entero metido en el bolsillo cada vez que sacamos el móvil. Totalmente. Es una desconexión fascinante, ¿verdad? Damos por sentada esa interconexión extrema sin ser verdaderamente conscientes de la inmensa infraestructura que la hace posible. Claro, ni lo pensamos. Exacto. Y entender esa maquinaria oculta, comprender los engranajes de por qué las cosas se fabrican donde se fabrican, es precisamente lo que separa a un observador casual de alguien con una comprensión real de la economía moderna. Pues por eso mismo, damos la bienvenida a quien nos escuche a este análisis detallado, una exploración a fondo de las fuentes que dan forma a nuestra realidad operativa. Eso es. Hoy nos sumergimos en la mecánica de esta red invisible, desgranando los conceptos centrales de la 12ª edición del texto académico Negocios Internacionales, Ambientes y Operaciones, un trabajo monumental de los profesores Daniels, Radebow y Sullivan. Un referente, sin duda. Sí, nuestro objetivo en esta sesión es desentrañar cómo la globalización afecta absolutamente a todo, desde el deporte que vemos en la tele hasta, la estabilidad de los trabajos a los que aspiramos. Y lo vamos a hacer huyendo de la teoría pura y dura. Vamos a explorar los motivos reales, el cómo y el por qué, analizando tanto las ventajas, que son innegables, como los costes más duros de esta interdependencia global. Manteniendo una mirada estrictamente objetiva, claro. Siempre. Manteniendo una postura imparcial sobre este tablero de juego. Queremos entender el motor, no juzgarlo. Y para aterrizar un concepto tan enorme, yo creo que lo mejor es empezar por algo universal, algo que nos toca de cerca a todos, el deporte. Me parece un punto de partida perfecto. Porque cuando pensamos en negocios internacionales, la mente se va directo a enormes barcos portacontenedores moviendo cajas por el canal de Suez. Pero el movimiento de talento humano es igual de brutal. De hecho, el deporte de élite es el negocio legítimo más globalizado del planeta. Sin duda alguna. A ver, históricamente la lealtad a un equipo era estrictamente geográfica. Los atletas nacían, jugaban y se retiraban en su propio territorio, ¿no? Claro, el equipo del pueblo. Exacto. Pero hoy en día, esa altísima demanda de excelencia por parte del público ha establecido un estándar global que es implacable. Los aficionados exigen ver a los mejores, da igual de qué remoto rincón del mundo provengan. Y la maquinaria para satisfacer esa demanda, pues no conoce fronteras. O sea, pensemos en la NBA de Estados Unidos, que hoy mismo tiene ojeadores recorriendo zonas remotísimas de Nigeria. Buscando talento puro. Sí, buscando a jóvenes con altura y potencial para entrenarlos en un deporte que se inventó a miles de kilómetros de allí. Los jugadores siguen la ruta del dinero cruzando fronteras constantemente. Como íconos británicos tipo David Beckham yéndose a la Liga de Fútbol en Estados Unidos. Madre mía, sí. O el caso abrumador de Yao Ming, que logró que 300 millones de espectadores chinos se conectaran regularmente para ver los partidos de los Houston Rockets. O sea, 300 millones de personas al otro lado del Pacífico consumiendo un producto de Texas. Es una barbaridad. Esa cifra altera cualquier noción tradicional de lo que es una audiencia. Y si miramos deportes individuales, el grado de nomadismo comercial alcanza niveles asombrosos. El tenis es el mejor ejemplo, ¿no? El circuito de la ATP es el paradigma perfecto. Si analizamos el mapa de viajes de un jugador de élite durante un año, es una auténtica locura logística. De Cincinnati a Dubái, luego a Montecarlo y a Shanghái. No paran. No paran porque la razón subyacente es puramente financiera. Ningún mercado nacional tiene por sí solo la masa crítica ni el poder adquisitivo suficiente para sostener esos premios millonarios todo el año. Tienen que ir a buscar el dinero allí donde esté. A ver, vamos a desgranar esto un momento. Porque aquí se rompe un esquema mental muy arraigado en nuestra cultura. Tendemos a ver a los deportistas como banderas ambulantes, héroes locales defendiendo unos colores. Ya. Pero bajo la lupa fría de los negocios internacionales, ¿no deberíamos empezar a verlos casi como, digamos, insumos de altísimo valor dentro de una cadena de suministro global? El deporte ha difuminado la línea entre el orgullo nacional y el comercio puro y duro.
Es una analogía incómoda, sí, pero es muy precisa. Son activos de alto rendimiento. Y lo fascinante aquí es el mecanismo que financia esta fuga de cerebros y cuerpos privilegiados. Los patrocinadores, supongo. Bueno, la tecnología de transmisión, la televisión por satélite primero y el streaming global después, combinados, ahora sí con el patrocinio transnacional. Claro. Un torneo como el Abierto de Australia reparte fortunas porque su transmisión atrae a marcas que buscan visibilidad en múltiples continentes a la vez. O sea, el dinero para pagar esos aviones privados tiene que salir de los consumidores, a través de alguna corporación. Exactamente. En Australia, los patrocinadores principales incluyen a una marca de coches surcoreana como Kia o una cervecera holandesa como Heineken. Ellos inyectan el capital. ¡Qué curioso! Y el resultado es que estrellas como las hermanas Williams o el ciclista Lance Armstrong trascienden su disciplina. Operan como verdaderas marcas globales que venden desde cosméticos Avon hasta coches Subaru en mercados que no tienen nada que ver con su pasaporte. Vale, entonces si este ensamblaje mundial de talento humano ocurre de forma tan natural en el tenis, resulta que pasa exactamente lo mismo pero llevado al extremo absoluto con los objetos físicos que tocamos todos los días. Así es. Pasamos del capital humano a la manufactura de bienes cotidianos. Y aquí entra la famosa cadena de suministro invisible. Yo estoy fascinada con esto. Es una cadena que a menudo desafía a la lógica de cualquiera. Todo negocio internacional implica transacciones cruzando fronteras, ventas, transporte. Pero la fragmentación de la producción ha llegado a un nivel de sofisticación casi irreal. Totalmente irreal. O sea, el texto pone el ejemplo del reproductor de CDs del coche Kia Sorento. Y uno pensaría, desde el sentido común, pues bueno, es un coche surcoreano, el reproductor sale de una fábrica en Seúl. Sería lo lógico. Matsushita, exacto. De ahí viaja a Tailandia para montar la estructura mecánica. Y luego, ese bloque semiterminado cruza el Pacífico hasta México para su ensamblaje final. Tela. Una vez montado en México, cruza la frontera terrestre hacia un puerto en Estados Unidos. Y por último, vuela a Corea del Sur para instalarse en el coche. 5 países para un triste reproductor de CD. Es alucinante. Y lo crucial aquí no es solo el recorrido, sino el porqué de cada parada. Ese reproductor es un mapa geopolítico de la eficiencia. A ver, explícame eso. Pues mira, la óptica se fabrica en China para aprovechar la escala masiva y los bajos costes iniciales. De ahí va a Tailandia porque ese país ha desarrollado una especialización técnica brutal en microensamblaje mecánico. Vale, tiene sentido. Luego salta a México. Y no por capricho, sino por los tratados de libre comercio que permiten introducir el producto terminado en Estados Unidos, esquivando aranceles prohibitivos. Cada salto obedece a una ventaja matemática calculada al milímetro. O sea, si la mecánica funciona de esta manera tan dispersa, la clásica etiqueta de fabricado en, no sé, España o Estados Unidos es hoy en día una completa ficción legal, ¿no? Absolutamente. Porque atribuirle una sola nacionalidad a una pieza que ha absorbido el trabajo de 5 países parece una broma. Es a todos los efectos una ilusión contable para satisfacer a las aduanas. La realidad profunda es que las fronteras económicas han dejado de coincidir con las políticas. Ya. Los mapas de los colegios nos muestran bloques de colores separados por líneas. Pero el mapa económico es una maraña de redes de suministro que fluyen ignorando por completo esas líneas. Pero, viendo este esfuerzo titánico, esta locura logística, surge una pregunta obvia. ¿Por qué las empresas se complican tantísimo la vida? O sea, pasamos del qué al por qué asumen semejante dolor de cabeza en lugar de fabricarlo todo al lado de casa. Se reduce a 3 grandes motores estratégicos. El primero es, sencillamente, expandir las ventas. El mercado global siempre será mayor que cualquier mercado doméstico. Lógico. Y aquí hay un detalle que rompe muchos prejuicios. Solemos pensar que esto es terreno exclusivo de gigantes corporativos, multinacionales. Claro, en Apple o empresas así. Pues resulta que el 70% de los exportadores en Estados Unidos son en realidad pequeñas y medianas empresas. Participan directamente o suministrando componentes hiperespecializados a las grandes firmas. Ese dato es clave. O sea, la globalización no es solo para corporaciones sin rostro. Es el taller de aquí al lado fabricando válvulas para un motor enorme. Exacto. El segundo motor es adquirir recursos. Y no hablamos solo de extraer petróleo o minerales. Hablamos de buscar activamente cualquier elemento que otorgue una ventaja, ya sea bajando costes o mejorando la calidad. Ponme un ejemplo. El caso de la marca deportiva Rawlings. Fabrican sus pelotas de béisbol en Costa Rica.
No sitúan su producción allí porque a los ticos les apasiona el béisbol, que apenas se juega. Ya, claro. Lo hacen exclusivamente por la favorable estructura de costes laborales que hace viable su negocio. Vale, entiendo lo de irse a Centroamérica por mano de obra barata. Pero cuando hablamos de empresas tecnológicas buscando talento o del sector del motor, ahí la motivación tiene que ser otra. Claro. Casi todas las grandes marcas de coches alemanas o japonesas contratan estudios de diseño en el norte de Italia. Y vamos, ahí no están ahorrando ni un céntimo en nóminas, más bien al revés. Es un gran apunte. En Italia no compran mano de obra barata, compran prestigio, tradición y un capital humano excepcional que es casi imposible de replicar. Buscan conocimiento estratégico. Eso tiene mucho sentido. Otro ejemplo brillante es la compañía de cosméticos Avon. Durante décadas acumularon una enorme experiencia en ventas puerta a puerta en América Latina. Años después, utilizaron ese saber hacer para conquistar el mercado de habla hispana dentro de los propios Estados Unidos. Exportaron su conocimiento de vuelta a casa. ¿Qué estrategia más inteligente? ¿Y el tercer motor que mencionabas? El tercero es minimizar riesgos. Operar en múltiples geografías permite a las empresas suavizar los ciclos económicos. Claro, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso es. Si hay una fuerte recesión en Europa Occidental, pero un crecimiento acelerado en Asia, las cuentas globales de la empresa se equilibran. Es la estrategia histórica de corporaciones alimentarias como Nestlé. Es que, si lo pensamos bien, esta actitud es exactamente la misma que adopta un inversor financiero de a pie. Totalmente. Un inversor sensato no pone todos sus ahorros en las acciones de una sola empresa. Diversifica su cartera para no arruinarse si ese sector cae. Las multinacionales usan países enteros como si fueran acciones de una cartera. Es una analogía perfecta. Sitúan la manufactura en México por costes, el diseño en Italia por calidad y buscan las ventas en China. Se defienden de los rivales y amortiguan los golpes económicos. Diversifican para sobrevivir a las turbulencias. Y para ejecutar esto, usan diferentes herramientas. No solo exportan. La inversión extranjera directa es gigantesca. Compran el control de empresas locales. Como cuando Nintendo compró el equipo de los Seattle Mariners. Exactamente. O ejecutan proyectos llave en mano. Empresas de ingeniería masivas, como la estadounidense Bechtel, diseñan y construyen infraestructuras completas en países como Afganistán y entregan las instalaciones listas para funcionar a gobiernos que no tienen la capacidad técnica interna. Vale, la motivación y los métodos están clarísimos. Pero me falta una pieza del puzzle. Las empresas siempre han querido ganar dinero y diversificar riesgos, o sea, desde la época de los fenicios. Desde siempre. Pero hace un siglo no podían fabricar un producto saltando por 5 países. ¿Cuál ha sido el catalizador, la infraestructura oculta, que ha hecho que esto sea tan absurdamente rápido en estas últimas décadas? La respuesta está en la convergencia de fuerzas tecnológicas y geopolíticas. Por el lado tecnológico, hemos vivido una caída libre sin precedentes en los costes de comunicación y transporte. O sea, Internet y aviones. Sí, pero para dimensionarlo, en 1970, una simple llamada de 3 minutos de Nueva York a Londres costaba casi $11 de la época. Era un lujo. Madre mía. Hoy, esa comunicación por Internet cuesta céntimos o es gratis. Esa fricción, el muro del coste de coordinar operaciones a distancia, simplemente se ha evaporado. Y esa es la razón por la que hoy un programador en Madrid puede estar compitiendo por conservar su puesto con alguien que trabaja desde su salón en Bangalore por una fracción del coste. El coste cero de la información destruyó la protección geográfica del empleo. Precisamente. Y en el mundo físico de la logística ocurre lo mismo. Las innovaciones en la cadena de frío y el transporte aéreo de carga permiten dinámicas que antes eran ciencia ficción. ¿Por ejemplo? Pues flores frescas cortadas hoy por la tarde en Ecuador pueden estar compitiendo mañana a primera hora en los escaparates de las floristerías de Estados Unidos contra productores locales. Sin esa red, el comercio global sería inviable. Pero a ver, la tecnología por sí sola no mueve contenedores si la aduana de un país está cerrada a cal y canto. El mapa político tuvo que cambiar. Fue el segundo gran catalizador. El colapso del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, sumados a la agresiva apertura de China, incorporaron de golpe a miles de millones de personas al mercado capitalista global. Consumidores y trabajadores a la vez. Exacto. El empuje es tan feroz que hoy en día el afán comercial está forzando tratados sobre áreas que ni siquiera tienen un Estado soberano. Esta parte me fascina. Es que parece ciencia ficción. Absolutamente. Hablamos de la negociación constante de tratados sobre la Antártida, un continente helado que ya atrae a decenas de miles de turistas anuales.
Hay que legislar sobre su desarrollo comercial. ¡Qué barbaridad! Y hay debates legales intensos sobre la minería en los fondos oceánicos o sobre el uso del espacio exterior para posicionar redes de satélites comerciales. Países que empiezan a exigir peajes por el tránsito espacial sobre sus cabezas. O sea, el comercio ha saturado la superficie terrestre y el capital está literalmente legislando sobre el vacío del espacio y el hielo. Pero, escuchando esto, me surge el clásico dilema del huevo y la gallina. A ver, ¿Fue la tecnología casi gratuita la que forzó a los políticos a abrir las fronteras? ¿O fue la ambición comercial la que financió a los ingenieros para crear esa tecnología en primer lugar? es un ciclo de retroalimentación constante, pero hay un actor central que solemos obviar, nosotros. Los consumidores. ¿Sí? Los gobiernos firman tratados impulsados por las exigencias de sus ciudadanos. Quieren medicamentos baratos de India o demandan poder comprar uvas frescas en el supermercado en pleno invierno. Esa suma de millones de decisiones diarias empuja a los políticos a flexibilizar todo. Visto así, bajo la lupa de los precios bajos, suena a utopía logística. Conseguimos lo que queremos de la forma más barata. Pero claro, cualquier motor a pleno rendimiento genera fricción y humo. Desde luego. Y aquí es donde tenemos que abordar el coste humano real de todo esto. No podemos hablar de beneficios sin diseccionar el debate sobre el offshoring, o sea, el traslado de producción y servicios a países más baratos. Y vamos a abordarlo dejando de lado la moralina, analizando los argumentos de ambos lados. Es que es el debate económico central de nuestro siglo. Desde la eficiencia macroeconómica, los defensores del offshoring presentan argumentos financieros demoledores. Lo ven como pura supervivencia que salva empresas. Claro, reducir costes para no quebrar. Eso es. Los ahorros son masivos. Corporaciones como IBM lograron ahorrar cerca de $168 millones en un solo año, enviando trabajos de programación a China. 168 millones, se dice pronto. Y el caso de Clean Power, una empresa de facturación médica estadounidense. Al subcontratar servicios en India, bajaron tanto sus costes que pudieron reducir precios a los doctores locales y así cuadruplicaron su volumen de negocio. Argumentan que ese capital liberado genera innovación a nivel mundial. Pero claro, esos datos suenan fantásticos en un consejo de administración. Sin embargo, para las comunidades obreras y la clase media trabajadora, esto cae como un jarro de agua fría. Quienes critican esta práctica denuncian la destrucción sistemática de empleos estables. Sí, la pérdida de beneficios. Empleos con seguros médicos, planes de jubilación que se evaporan para ser sustituidos por salarios de supervivencia en países en desarrollo. Y lo más duro es la absoluta falta de lealtad de estas corporaciones hacia las comunidades. El caso de la isla de Mauricio ilustra esto a la perfección. El caso de Mauricio desmonta por completo la narrativa del progreso inevitable. Durante un tiempo, esta nación fue el destino soñado de la industria textil global por su mano de obra baratísima. ¿Y qué pasó? Que en el instante en que el nivel de vida subió un poco y los trabajadores intentaron reclamar salarios más dignos y mejores condiciones, la respuesta del capital fue fulminante. ¿Se marcharon? No hubo ni negociación. Recogieron la maquinaria, cerraron las fábricas y se mudaron a otros países asiáticos aún más baratos. Dejaron atrás una profunda crisis de desempleo en Mauricio. El capital es nómada, no tiene patria. Y aquí llegamos, para mí, al núcleo psicológico del asunto, porque medimos la globalización en cifras del PIB, pero ignoramos el impacto mental en la fuerza laboral. Vivimos con una ansiedad estructural constante. La incertidumbre, ¿no? Esa sensación vertiginosa de que ya no compites con el chico de tu misma universidad, sino con millones de personas brillantes dispuestas a hacerlo mucho mejor y más barato en otra franja horaria. Esa ansiedad de poder ser sustituido mañana mismo es el verdadero impuesto oculto que pagamos por tener, no sé, camisetas a 5 euros. Es una lectura muy aguda del clima social. Además de ese estrés laboral, hay tensiones geopolíticas y ambientales muy graves. Por el lado de la soberanía, vemos cómo tensiones diplomáticas pueden fulminar el sustento de cientos de familias ajenas a todo. El caso de Venezuela, ¿no? Exacto. Hubo un cierre repentino de una planta de procesamiento propiedad del gobierno venezolano, pero que estaba ubicada en Costa Rica. Cientos de trabajadores costarricenses perdieron su empleo de la noche a la mañana, pura y exclusivamente por tensiones políticas entre los dos gobiernos. Está el choque frontal contra los límites del planeta. Supongo que el caso de Brasil y el Amazonas ilustra la paradoja medioambiental perfectamente. De la forma más cruda posible, sí. Hay una inmensa y justificada presión internacional sobre Brasil para que frene la deforestación de la selva amazónica, reconociendo que es el pulmón vital del planeta. Claro.
todos queremos salvar el Amazonas. Sí, pero de forma simultánea, el gobierno brasileño se enfrenta a la desesperación de su propia población local. Miles de trabajadores desempleados exigen que se flexibilice la industria maderera para poder generar ingresos y alimentar a sus familias. Es un choque brutal. El beneficio ecológico global choca contra la necesidad inmediata de supervivencia a nivel local. Es un dilema sin solución fácil. Bueno, hemos recorrido un terreno enorme hoy. Empezamos analizando cómo el calendario de torneos de Roger Federer está dictado por marcas de coches buscando audiencias globales. Desgranamos la locura logística de mover un reproductor de CD por Tailandia y México. Y terminamos con los dilemas más profundos. Sí, sumergiéndonos en la cruda realidad del offshoring y debatiendo si el precio de nuestra tecnología barata es la destrucción de la clase media y del medio ambiente. Yo creo que el gran aprendizaje es que la economía global actual funciona como un ecosistema hipersensible. Vivimos en la era de la interdependencia absoluta. Sin duda. Una decisión regulatoria en Europa o una disrupción en el Canal de Panamá alteran de forma inmediata los precios en nuestros supermercados y la viabilidad de nuestros propios puestos de trabajo. Y por eso este conocimiento es tan vital. Comprender estos mecanismos no es algo reservado para economistas de traje y corbata. Nos da herramientas críticas para decisiones personales, o sea, desde en qué sector formarnos para no ser automatizados hasta cómo leer las noticias cada mañana. Ya no hay refugio posible detrás de las fronteras nacionales. La única ventaja competitiva real es entender las reglas de este tablero. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría dejar en el aire una idea, una consecuencia de todo lo que hemos hablado. Te escucho. Hemos visto que las empresas, el capital y el talento se han vuelto nómadas y esquivan fronteras operando sin lealtades nacionales. Si esta tendencia sigue acelerando, cabe preguntarse, ¿llegará el día en que los propios gobiernos soberanos tengan que rediseñar radicalmente sus estructuras y leyes simplemente para competir por retener ciudadanos y empresas? O sea, con la misma agresividad con la que las marcas de cereales compiten hoy por nuestra atención en el pasillo de un supermercado. Es una perspectiva que alteraría para siempre nuestra definición de lo que significa la palabra país. Da que pensar. Pues con esa reflexión nos quedamos. La próxima vez que cojamos el teléfono o cenemos en un restaurante, recordemos toda la ingeniería, la diplomacia y las controversias humanas que han sido necesarias para ponernos, literalmente, el mundo entero en la palma de la mano. Nos encontramos en la próxima exploración.